Buenos días. Esta, bueno, es una continuación del video de métodos para optimización a través de un grafo. Habíamos visto anteriormente el algoritmo de Floyd-Warshall. En este caso veremos el algoritmo de Dijkstra. Este video fue realizado para la materia de matemáticas discretas del profesor Fernando León Parada. Su expositor es Esteban Elías Romero. Bueno, Dijkstra fue una persona que estuvo muy enfocada en la parte de ciencias computacionales, fue catedrático en la Universidad de Texas y uno de los miembros más influyentes en la parte computacional de la generación fundadora de la ciencia. Realizó muy buenos avances en la parte de las matemáticas y las ciencias ocupacionales, por lo cual fue reconocido en muchas ocasiones. Bueno, el algoritmo de Dijkstra también lo conocemos con el algoritmo de caminos mínimos. Es un algoritmo para la determinación del camino más corto, dando un vértice de origen y un vértice de destino, ¿sí? Usándolo sobre un grafo que ya contiene los respectivos pesos. Por ejemplo, a continuación, pues tenemos un grafo G, como lo habíamos, ese es el mismo que usamos en el algoritmo de Floyd-Warshall, ¿sí? Tenemos una serie de vértices y una serie de aristas, con cada una con su respectivo peso. Entonces, ¿qué es lo que queremos en este caso? Que yo quiero encontrar el camino desde A hasta H, ¿sí? Sabiendo exactamente por dónde tengo que tomar el camino, ¿sí? Y que sea lo más óptimo posible. Por así decirlo, que esto fuera Bogotá y esto fuera Girardot, y quisiera buscar por qué ciudades o, bueno, por qué rutas debo tomar de la forma de que yo no gaste tanto combustible, o sea, que la ruta más óptima. Bueno, antes de comenzar, vamos a definir la tabla que vamos a utilizar, ¿sí? Es de este tipo. Bueno, ¿qué quiere decir AN? AN es el vértice anterior, o sea, el vértice que está antes del vértice que ya estamos pisando. Sí, por ejemplo, si estamos en F y resulta que el vértice anterior que usamos para llegar a F fue G, por así decirlo. D, que quiere decir el peso, es el peso que llevamos desde A hasta el vértice que estamos pisando, ¿sí? Es el peso total. Bueno, de color azul definiremos la ruta más corta, ¿sí? Que es la que, digamos así, es la ruta ya destino, que ya nos lleva al vértice objetivo, y la marcaremos con azul cuando ya habramos llegado. De verde marcamos los llamados caminos elegidos, que van a ser elegidos por ser el de menor peso en su columna, ¿sí? Y bueno, las partes que vemos aquí amarillas aparecen luego de haber escogido el vértice, ¿sí? Eso significa que ya no tenemos que modificar nada ahí, sino que ya se elige como el camino más corto para ese caso. Entonces ya no debemos reemplazar nada. Ahora a continuación vamos a comenzar a hacer el algoritmo. Bueno, aquí tenemos nuestro grafo. Aquí tenemos nuestra tabla principal o nuestra tabla de inicio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que realizamos primero? Como estamos comenzando por A, ¿sí? Significa que desde A no lo vamos a tocar, entonces ponemos ya 0 y rayita por decir que ese camino ya, sí, no lo vamos a tomar en cuenta porque ya estamos pisando A y desde A es que vamos a llegar al resto de las vértices. Entonces decimos que desde A hasta B existe un camino cuyo vértice anterior es A, ¿sí? Y su peso es de 1. Significa que para llegar a B tengo que pasar por un vértice antes que es A. Ese es el vértice anterior. Ahora para llegar a C
tenemos que tomar este camino que tiene un peso de 5 y el vértice anterior también será A. Luego a D, pero como D no está conectado a A, entonces todavía no conocemos el camino. Y entonces ponemos acá el infinito y una pequeña lineecita. Para E sabemos que es 9 y el vértice anterior es A. Lo mismo para F. El peso de la arista es 2 y el vértice anterior es A. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entre toda esta columna, ¿sí? Omitiendo la amarilla, debemos elegir el más óptimo, el que tiene menor peso. Aquí nos fijamos que obviamente es el camino que va desde A hasta B, ya que tiene un peso solo de 1. Y eso significa que en esta columna, ¿sí? O en la columna 2 de donde estamos realizando las operaciones, ahí vamos a pararnos sobre B. Ya estamos aquí sobre B. Entonces, como B ya lo habíamos elegido antes, mandamos una línea amarilla diciéndole que ya no va a cambiar, esa ruta va a quedar como está y no le vamos a realizar un cambio. De B existe una ruta C. Y decimos que la ruta pues suma 5, ya que de C a B hay 4 y de B a A hay una. Es decir, siempre que tomamos en cuenta el peso, ¿sí? Eh, tenemos que sumar desde el vértice que estamos pisando hasta A. En este caso pesa 5. Pero ustedes se preguntarán por qué está A5 como el vértice anterior si el vértice anterior es B. Porque resulta, en este caso, que de A a C existe un camino que es de 5. ¿Sí? Los dos tienen igual peso, pero digamos por ser más óptimos de alguna manera, pues queremos que el camino nos quede más directo, ¿sí? Así que conservamos el que ya teníamos antes. Luego seguimos realizando de B a D no hay ninguna conexión, a E no existe ninguna conexión, a F tampoco existe ninguna. O sea que ya terminamos con esta iteración. Ahora nuevamente escogimos el vértice bueno, el camino más óptimo, que es el camino que de A lleva hasta F, que en este caso solo tiene un peso de 2. Ahora sabemos que en esta iteración estamos parados sobre F. Y como hicimos en el anterior caso, como cuando estamos parados como B fue el elegido, simplemente enviamos una línea amarilla diciendo que ese camino ya no va a cambiar. Ahora que estamos aquí sobre F, decimos que de F a C no hay conexión. Entonces simplemente conservamos el mismo valor que ya veníamos. De F a E, sí, sí hay una conexión, que de aquí hasta acá que vemos es de 3. Y sumado con la de A, sí, que es por donde nosotros llegamos, da un total de 5. Como ese camino es más óptimo que llegar directamente desde A, conservamos que el camino que debemos llegar es de por A hasta F hasta E. Nos quedaría este F5, que significa que el vértice anterior es 5. Y bueno, y para G hay un camino de 2, que como vemos acá, y nos da que el vértice anterior pues es F y tiene un peso total de 4. Ahora, ¿qué hacemos? Como vemos que el camino que nos llevó hasta G, en este caso fue el más óptimo, será el vértice donde nos vamos a apoyar en la siguiente columna y va a tener su línea amarilla, ya diciéndole que no va a cambiar.
Bueno, ya estamos parados sobre G. Estamos aquí sobre G. Entonces decimos que de G a C no hay conexión, de G a D sí hay una conexión que aparece acá. Como veníamos desde por F, por A, ¿sí? Decimos que esos 2 más 4 es igual a 8. El vértice anterior es G y la llegada hasta D equivale a 8. De G a E no hay conexión y G tiene una conexión a H, que es la primera que vemos. Entonces, como tenemos que estos 2 más 2 más 5 son 9, ¿sí? Ya que, como recuerdan, este fue el camino que usamos para llegar hasta G. Entonces, este camino nos queda sobre 9 y diciendo que el vértice anterior es G. Ahora, como en el anterior proceso, elegimos el vértice, el camino más óptimo. En este caso es el camino que nos para sobre C. Significa que en la siguiente columna vamos a estar sobre C. Y bueno, C va a pasar a pintarse de amarillo ya que no vamos a hacerle ningún cambio. Ya estamos sobre C. Como C tiene una conexión con D, al igual que la tenía G. Pero entonces si vemos, cuando llegamos a C pasamos desde A y ya son 5. Pero de C a D son 6, lo que suma un total de 11. ¿Qué pasa ahí? Que como este camino en pesos es mucho más grande, ¿sí? Pues simplemente conservamos el que teníamos anteriormente, que era de pasando por G. Luego terminamos como C ya no está conectado con E, C no está conectado con H, entonces buscamos el más óptimo, ¿sí? Ya saben que cuando no están conectados y si había un valor anterior, pues simplemente dejamos ese valor común y corriente, no le hacemos ninguna modificación. Ahora que, ahora que pasamos, escogimos el vértice que nos hace pararnos sobre E, vamos a pararnos sobre E. Bueno, ya estamos sobre E. E tiene una conexión con D. Y para llegar a E usamos este camino, ¿no? Que ya habíamos hecho antes, era el más óptimo, que era igual a 5. Y con más 7 sería igual a 12, pero ya tenemos un camino hasta D que es mucho más, que tiene un peso más corto, que era de 8. Entonces simplemente conservamos este. Luego vamos que desde E pues no hay conexión con H, conservamos el mismo valor. Y ya no hay muchos valores por los cuales reemplazar porque ya están marcados de amarillo. Pero entre estos dos, obviamente el más óptimo en este caso es el camino que nos lleva, que nos para sobre D, que es el último vértice que aún no hemos pisado. Bueno, también no hemos pisado H, pero ese ya es nuestro objetivo. Bueno, esta tabla, la que vemos aquí, ya es, por así decirlo, nuestra última tabla, o la tabla que ya contiene todos los valores, ¿sí? Para verla mejor, bueno, vemos que ya habíamos quedado parados sobre D, ¿sí? Y de D ya solo existía esta arista faltante y decíamos que para llegar hasta D, ¿sí? Era un camino mucho más pesado que el que llegábamos por G, ¿sí? Ya que este valía 9. Pero ¿por qué el que está por D era más pesado? Pues que llegamos por D, sabemos que el vértice anterior era G, ¿sí? Y para llegar a G teníamos que seguir este camino. Entonces 2 más 2 más 4 nos dan 8 y 2 son 10, que es mayor que 9. Entonces esto significa que G9 o el camino que nos lleva desde A hasta H que tiene un valor de 9 es el camino más óptimo.
Y con eso ya podemos decir el camino hasta ese vértice. Entonces, para ver la ruta de una forma más clara, entonces decimos, tengo que pararme sobre H, ¿sí? Y tengo que arrancar desde A. ¿Qué camino debo seguir? Ah, pero sabemos que desde H, para llegar a H, vamos a tener un vértice anterior que es G. Ah, o sea que tengo que tener en cuenta esta arista. Para llegar a G, primero necesito pasar por F, que es el vértice anterior de G, que son estos. Luego, para llegar a F, necesito tomar a A, ¿sí? Los que ustedes ven marcados azul me están marcando la ruta. Entonces, significa que tengo que tomar de A a F, de F a G y de G a H. Y ese sería nuestro camino más óptimo entre dos vértices. ¿Sí? Esta sería nuestra ruta. Pero algo importante que hay que ver es que el algoritmo de Dijkstra no solo nos muestra el camino más óptimo entre A, en este caso que fue el vértice de origen, a H, sino que nos muestra también el camino más óptimo de A a G, de A a F, de A a E, de A a D, ¿sí? Por ejemplo, si queremos ir de A hasta, hasta D, ¿sí? Decimos que el vértice anterior era G y ya lo habíamos visto antes en el ejemplo que llegábamos a D por medio de este camino, ¿sí? Que tenía un valor de 8. Bueno, así finaliza el algoritmo de Dijkstra. Creo que dependiendo del ejercicio o del problema que se nos proponga, usaremos alguno de los dos algoritmos, o el de Floyd-Warshall o el de Dijkstra. Como ustedes ven, el de Warshall nos muestra el peso mínimo entre cada par de vértices. Y aquí nos lo muestra con el camino, pero nos da un vértice de origen y nos da todos los caminos más óptimos desde el vértice de origen. Espero que hayan entendido muy bien y muchas gracias.